Mis queridos estudiantes, sean ustedes bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la historia del Antiguo Testamento. Como ya lo hemos dejado bien claro, es necesario e importante analizar los antecedentes del cristianismo para poder comprender su significado, su cultura, sus creencias y demás. Recordemos que el cristianismo le debe parte importantísima de su fe, de sus creencias, a lo que es la cultura judía. Entonces no podemos analizar el cristianismo si no nos centramos a la historia del judaísmo. Es por ello que el día de hoy vamos a hacer un breve recorrido histórico por lo que es el Antiguo Testamento y mirando la interpretación del Antiguo Testamento no desde la cultura judía, sino la interpretación del Antiguo Testamento desde la cultura cristiana y poder ver en ello cómo los cristianos creen que el Antiguo Testamento va a revelar la naturaleza y el carácter de su Mesías. Es por ello entonces que para el cristianismo el Antiguo Testamento era el que preparó al pueblo judío para la llegada de Jesús. Jesús como el Hijo de Dios, como el que se encarnó y habitó entre su pueblo, mostró las señales de Dios y vino a salvarlo. ¿Listo? Entonces vamos a comprender la historia del Antiguo Testamento para poder comprender quién era Jesús y por qué su papel tan importante y vital dentro del credo cristiano. Entonces vamos a analizar lo siguiente. Aquí tenemos una línea del tiempo. Esta línea del tiempo continúa aquí y termina con la llegada de Jesús. Son casi 2500 años de historia judía hasta el momento en que aparece Jesús. Cuando aparece Jesús, el judaísmo toma otras ideologías, cuando aparece Jesús, el judaísmo toma otros caminos y se divide en dos grandes ramas. Entonces, continúa el judaísmo ortodoxo, algunos judíos también son liberales y demás, pero de ese judaísmo nace lo que es el cristianismo, porque para el cristiano, el interpretar las Sagradas Escrituras a la luz de Cristo, pues revelan su carácter mesiánico, es decir, revelan que Él es el Mesías, revelan que Él es el Salvador del mundo. Algunos judíos no consideran a Jesús como el Salvador del mundo, como el Mesías prometido por Dios, y por eso continúan siendo judíos. Mientras que hay unos judíos que son cristianos y le vamos a llamar judeocristianos. Y los judíos cristianos son aquellos que aceptan que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvar a la humanidad. La primera aparición o la primera temporada viene a ser la etapa de los patriarcas. Cuando hablamos de los patriarcas, estamos hablando de grupos seminómadas. Y cuando hablamos de grupos seminómadas, estamos hablando de diferentes culturas que se mueven de un lugar a otro con el fin de establecerse en un territorio pues en el cual se puedan explotar los recursos naturales, en el cual ellos se puedan asentar para poder crear una civilización. Es por ello que el primer patriarca importantísimo es Abraham. Y dice aquí, Abraham parte de Ur de los Caldeos. Abraham se convierte entonces en el patriarca porque sobre él cae la responsabilidad de toda esa nación, sobre él cae la responsabilidad de su familia, sobre él cae la responsabilidad de llegar a la tierra prometida. Dios le dice a Abraham, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar. Y Abraham obedece y parte de Ur de los Caldeos, que queda en Mesopotamia, en una civilización muy grande, politeísta, y uno de esos dioses le habla a Abraham y Abraham obedece y sale de Mesopotamia a establecerse en Israel, que en ese tiempo se llamaba Canaán. ¿Listo? Bueno, resulta que Abraham entonces se le considera como el padre de la fe porque gracias a él pues podemos ver que hay tres religiones muy importantes que nacen de sus creencias, de su fe, de su historia, y son el judaísmo. Luego viene el cristianismo, porque el cristianismo toma todo lo que es el Antiguo Testamento, todas las leyes y los libros sagrados del Antiguo Testamento y los apropia como suyos. Y también el Islam. ¿Listo? Abraham tiene dos hijos, aquí aparece uno de ellos, que es Isaac, ¿cierto? Isaac, y también tiene otro hijo que es Ismael. Y esos dos hijos van a poblar lo que es Asia, ¿listo? Van a ser como los patriarcas también, los responsables de hacer crecer estas naciones. Entonces de Isaac vienen los hebreos o los judíos y de Ismael vienen todos los que son los árabes
y demás. ¿Listo? Resulta que, como nos vamos a concentrar en la historia judía, entonces vamos a hablar especialmente de Isaac. Isaac tiene dos hijos. Uno se llama Jacob y el otro se llama Esaú. Pero resulta que Jacob tiene más relevancia que su hermano. Y como Abraham llegó a la tierra prometida, pues Isaac y sus hijos, Jacob y Esaú, habitaban en la tierra prometida, en lo que hoy conocemos como Israel, la tierra de ellos. ¿Listo? Jacob se casa, tiene 12 hijos, y esos 12 hijos son los encargados de formar las 12 tribus o las 12 familias que conforman todo el Estado de Israel. Entonces, cada una de esas familias tenían responsabilidades. Unos se encargaban de las guerras, otros se encargaban de la cuestión de la adoración en el templo más adelante, y cada uno de de estas familias tenían unas responsabilidades distintas en diferentes partes del territorio de Israel en ese tiempo. ¿Listo? Todavía no podemos decir que es una nación, que es un estado, pero sí son unos pueblos que comenzaron a crecer y a asentarse en un espacio geográfico específico. ¿Listo? Resulta que allí donde ellos estaban en la tierra prometida hubo una gran hambre, y es por ello que todos los 12 hijos de Jacob huyen a Egipto. A Egipto, donde estaba José, uno de los hijos de Jacob, que fue vendido por sus hermanos, y allí ellos van a ser amparados. Como había tanta hambre, pues no podían sostenerse, y en Egipto había mucha prosperidad, mucha riqueza, pues ellos son llevados a Egipto y son amparados por su hermano, que se convirtió en el segundo al mando en Egipto. Entonces allí vivieron muy bien, vivieron pues tiempos de prosperidad, tiempos en los que no había carencia de nada, y allí eh, ellos comenzaron a vivir normalmente sus vidas y dejaron abandonadas sus tierras. ¿Listo? Como ellos viajan a Egipto, gracias a José, por mucho tiempo, los egipcios, que fueron gobernados por un grupo nómada también, que eran los Ixos, un grupo del desierto, ellos fueron dominados, pues en ese tiempo querían mucho a los judíos, a los hebreos, porque venían de unas mismas culturas. ¿Listo? Pero Egipto comienza otra vez a tener poder y expulsa a los Ixos, y cuando los expulsa, resulta que viene un nuevo faraón egipcio. Y este nuevo faraón no tenía ni idea de quiénes eran los hebreos, de quién era José, de qué había hecho por su país y demás. Y lo que hace es que todos aquellos que eran extranjeros, pues eran un peligro. Porque si los Ixos, que eran extranjeros, los habían gobernado, pues imagínense qué podían hacer otros. Entonces él tuvo mucho miedo de los hebreos y comenzó a esclavizarlos. Y por eso aquí vemos la esclavitud en Egipto. Entonces ellos comenzaron a ser esclavos, y algunos consideran que estos esclavos fueron los encargados de ayudar a construir las pirámides de Egipto. Y las pirámides de Egipto pues se convirtieron en un estándar muy importante, en un símbolo importantísimo de Egipto, porque eran hechas para los faraones, y esos faraones eran divinizados, y por eso se consideraba que tocaba perpetuarles la vida. ¿Y cómo les perpetuaban la vida? Se los perpetuaban a través de la creación de lo que son las pirámides. ¿Listo? Estando allí en Egipto, estando allí esclavos, pues resulta que hay un hombre que se llama Moisés. Moisés, ese que fue lanzado en una barquilla por el río Nilo, que fue adoptado por la reina de ese tiempo, y la reina entonces le da dos educaciones. Como sabía que él era hebreo, entonces le da la educación, consigue una nana, que en este caso viene a ser la misma mamá de Moisés, y la mamá de Moisés le enseña toda la cultura judía, mientras que la reina egipcia le da toda la educación egipcia. Moisés estaba proyectado a ser el próximo faraón. Pero resulta que allí Moisés comete un asesinato, y aquel que mataba a alguien de su misma nacionalidad, pues era condenado a muerte, y Moisés tuvo que huir. Moisés huye, se queda en el desierto y luego vuelve
porque Dios le habla que tiene que sacar al pueblo de Israel de Egipto porque pues están sufriendo mucho. Ellos salen de Egipto y se celebra la primer Pascua. ¿Y qué significa Pascua? Es una fiesta en la que ellos conmemoran que el Señor les dio la libertad de salir de Egipto y van rumbo a la tierra prometida, a esa tierra que había sido habitada por Abraham, a esa tierra que había sido habitada por Isaac y por Jacob y sus 12 hijos, que al estar abandonada por casi 400 años, pues comenzó a ser invadida por otros grupos y pues ellos tienen que ir a conquistar de nuevo su tierra. Mientras van por el desierto, Dios les da dos cosas. Le da el pacto de la alianza, que es decir, los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos se constituyen como lo que es la norma general por medio de la cual ellos se tienen que comportar. Entonces, estas normas generales tenían que ver con cómo ellos se tenían que comportar con Dios y cómo se tenían que comportar con los demás. Esta norma se convirtió en la constitución del pueblo de Israel. Es decir, ahí comenzamos a decir que se puede considerar como una nación. Y además les entrega algo que lo que hacía en ese tiempo una nación eran dos organismos gubernamentales o dos sistemas sociales. El primer sistema va a ser la ley, que fue entregada a través de los 10 mandamientos, y el segundo sistema, el sistema religioso. Entonces, allí en el desierto se edifica lo que es el tabernáculo, que era como un lugar donde las personas iban a adorar a Dios, ¿listo? Como un templo, pero era un templo que se podía mover fácilmente, ¿listo? Se podía armar y construir mientras ellos iban caminando en el desierto.